Bienvenido a Hechizos y Tarot de Medianoche. Soy Marisa. Esta es una lectura nocturna de energía general. Toma solamente lo que conecte contigo, lo demás déjalo ir. Antes de sacar las cartas, te pido que te concentres. Vale, vamos a ir ya empezando. Vamos a ver qué energías se están moviendo ahora, en este momento para ti. Bueno, sale la carta del mundo, el loco, 3 de espadas, el 7 de espadas y el 10 de bastos. Veo que en esta temporada las energías que se están movilizando son energías de cierres, energías para dejar atrás situaciones que nos vienen generando incomodidad, pesadez, decepciones. También te dicen aquí, es una energía también de empezar a quitarnos cargas y empezar a avanzar, pero también siendo conscientes de las cosas que venimos arrastrando, ¿vale? Es una energía que te invita a cerrar. Vamos a ver qué más te quieren decir las cartas. Te dice aquí, te sale el 9 de copas, el sol, el 10 de espadas y el 6 de espadas. Bueno, aquí estoy viendo más bien que hay situaciones que se van a empezar a aclarar cuando nosotros empecemos a dejar atrás, a cerrar, dejar atrás sobre todo estas cuestiones que nos vienen generando más bien malestar, donde no nos sentimos cómodos, a gustos. Sí que veo aquí también que esto viene por imprudencias, ¿vale? Viene de tiempos pasados donde venimos haciendo las cosas imprudentemente, eh, más bien dejándonos llevar por el impulso. Si te dicen que pronto vamos a tener las cosas más claras, vienen unas energías que nos van a obligar a conectar con nosotros, realmente con lo que nos conecta con nosotros, con lo que realmente nos hace sentir bien. También te dicen aquí energías de agotamiento, dejar atrás sufrimientos y empezar a movilizarnos, empezar a salir de esa zona de victimismo o esa zona donde hemos caído ya al límite. Te dicen aquí, pueden haber pequeñas situaciones en esta temporada que nos cueste más dejar atrás, que nos generen lucha con nosotros, sobre todo con nosotros mismos, con nuestras emociones, pero también a nivel familiar, ¿vale? A nivel familiar, a nivel con otras personas. Pero viene una etapa de dejar, de soltar todo eso. Sí que esto te va a traer nuevos comienzos, empezar a conectar más con nuestras emociones a nivel más profundo y empezar a movilizarnos, pero sin arrastrar tanto pesadez. Vamos ahora sí a ver por signos. Voy a sacar cartas por signos. Vamos a ir empezando por signo de Aries. ¿Cómo va a estar para ti esta temporada, Aries? Recuerda quedarte lo que es tuyo, lo que conecte contigo. Aries, te sale la carta de la luna, la carta de la fuerza y te sale también el 4 de espadas. Aries, te están diciendo aquí las cartas, viene una temporada para ti donde puedas tener dudas, no sepas vislumbrar bien sobre ciertas cuestiones que te vienen preocupando. Te dicen no te precipites, sí que va a ser un buen momento, Aries, para que pongas de tu parte, pongas empeño, no te vengas abajo por las circunstancias que puedas estar viviendo que te generan más bien incomodidad porque no veas con mucha claridad, ¿vale? En esta temporada te dicen sigue esforzándote en esa, pon constancia porque las cosas pronto se van a estar calmando, Aries. Vamos a ver signo de Tauro. Tauro, te sale
el Papa, el 7 de copas y el 6 de oros. Tauro, bueno, veo para ti unas energías donde vamos a tener que bajar un poquito más a tierra ciertas cosas que queremos hacer. Sí, te veo que vas a estar buscando apoyo, buscando ayuda, también buscando soluciones a cuestiones aquí que más bien que te generan el estar, el sentirte un poco con inseguridades. También el tema económico va a ser importante para ti en esta temporada, pero te dicen también ojo con los vicios, ojo con dejarnos influenciar eh, por ciertas creencias, ¿vale? Va a ser un buen momento, Tauro, para que empieces a poner un poquito en la balanza todo eso que no te deja a ti, que te mantiene ahí. Vamos a ver ahora el signo de Géminis. Géminis, te sale el 5 de oros, el rey de copas y la rueda de la fortuna. Géminis, va a ser una temporada para que te abras a los demás. Sí que veo que lo vas a estar haciendo, pero te pueda estar costando, sobre todo al principio, ¿vale? Te cueste mucho, estés unos días ahí inquieto, también te sientas un poco vacío, decepcionado con las cosas que te vienen pasando. Te dice con carencias, con limitaciones. Va a ser un buen momento, Géminis, para que te des cuenta de realmente lo que tienes, no lo que no tienes. Sí que es también momento para que salgas de la zona de confort, aunque te cueste, y te abras a compartir con los demás. Te dice que hagas esa llamada o realices esa llamada que tengas que hacer, ¿vale? Porque esa ayuda que tú esperas sí que la vas a estar teniendo. Sí veo aquí que te pueda estar preocupando mucho las emociones, el tema sentimental con los demás, sientas que hay algo que se viene repitiendo. Y bueno, Géminis, aquí te dicen ten paciencia, vamos a tener que adaptarnos, pero ir movilizándonos. Cáncer, vamos contigo, vamos a ver Cáncer, cómo viene para ti. Cáncer, te sale la templanza, el ermitaño y la carta de la estrella. Cáncer, tres arcanos mayores. Va a ser una temporada para ti muy importante. Sobre todo te están anunciando aquí que vamos a tener que lidiar un poquito con la paciencia, con otras personas que nos generan incomodidad, porque veo aquí que te van a estar haciendo salir un poco de la zona de confort. También va a ser necesario porque se avecinan cambios, se avecinan cosas nuevas para ti. Te dice que empieces a recuperar la confianza, que vayas poco a poco, que te vayas abriendo a los demás, a compartir y sobre todo una temporada para tener mucha paciencia. Te dice también aquí temas con otras personas que puedas estar queriendo que las cosas fluyan de forma más rápida. Te dice que no te preocupes, que va a ser el momento para que no quieras que las cosas fluyan de forma rápida, porque van a ir despacio, pero también te están diciendo que vamos a estar encontrando luz y apoyo. Vienen buenas noticias para ti, Cáncer, y vienen cosas nuevas. Vamos a ver signo de Leo. Leo, te sale el 5 de oros, el rey de copas y la rueda de la fortuna. Leo, aquí, bueno, te están saliendo cartas repetidas, te dicen aquí, creo que esto le salió a Géminis. Échale un vistazo, Leo, porque pueda tener que ver contigo. Aquí, Leo, te están diciendo, bueno, sal un poco de la zona de confort, sí que nos podamos sentir con ciertas limitaciones en este momento, ciertas carencias, que no nos vengan gustando cómo están ciertas cosas, sobre todo con la pareja, sobre todo en el tema sentimental, ¿vale? Te dice también que esto tiene que ver contigo, que tú sientas un vacío por dentro, ¿vale? Y que debes de empezar a abrirte, a compartir. También te dicen que sientas ciertas limitaciones en el tema económico, pero veo aquí que vamos a estar recuperándonos, ¿vale? Va a haber una temporada de recuperación. Sí que te dicen que ojo, porque pueden, ojo con hay dinero que pueda estar faltando, de repente te entra dinero, pero también ese dinero lo tengas que invertir en otra cosa, ¿vale? Ojo con eso.
Vamos al signo de Virgo, cómo viene para ti, las energías Virgo, cómo se van a estar mostrando. Virgo, te sale el 4 de bastos, el 3 de oros y la carta del mago. Virgo, viene una temporada de celebración, una temporada de acuerdos, firma de contratos. También veo movimientos a tu favor, pero sí que puedas estar teniendo que salir un poquito de la zona de confort, hacer pequeños cambios, pero te van a traer una mejora. Te dicen que va a ser un buen momento para que te impliques en todo lo que estés haciendo o estés realizando. Vale, Virgo, sí que veo aquí pues que sientas necesidad de compartir, de salir un poco de la zona de confort, aunque al principio te cueste, ¿vale? Te va a costar y eso te va a hacer como sentirte pues un poco distinto, ¿vale? De lo que vienes habitualmente, pero te dice que es momento de que tú pongas de tu parte. Vienen cosas positivas para ti, Virgo. Escorpio, vamos a ver cómo se presenta la energía para ti, Escorpio. Escorpio, te sale la reina de espadas, el paje de espadas, la reina de bastos. Bueno, Escorpio, veo aquí que vamos a tener que tomar decisiones importantes. Eso que le vienes dando vueltas, momento de tomar acción. Veo que vas a estar haciendo, puedas que te noten un poco fría. También vienen personas o conoces personas en esta temporada, pero también te dicen que estés un poquito inquieta porque no sepas bien cómo llevar a cabo algo que quieras iniciar. Es como que tienes la mente clara, pero después te invaden muchas ideas de repente o muchas dificultades, pero te dicen aquí, Escorpio, que no te preocupes porque pronto vas a estar saliendo de esa energía y vas a estar tomando acción. Hay cambios positivos, te dice ojo con terceras personas que puedan querer buscar conflictos contigo. También veo aquí que vas a poder lidiar con esa energía, como que la vas a dejar atrás porque veo un cambio, ¿vale? Positivo que más bien te va a impulsar ese cambio a tomar acción. Sagitario, vamos a ver, perdón, Libra, vamos a ver, Libra, cómo viene la energía para ti. Libra, te sale el 5 de copas, el 9 de oros y el 7 de bastos. Libra, te dicen aquí estamos pasando una etapa de pérdidas o venimos pasando una etapa de pérdidas, de duelo. Te dice también que te analices a nivel interno, que te tomes tu tiempo para tú empezar a recuperarte, que mires también por ti, mires lo que tienes ahora mismo. Sí, vivas ese proceso de duelo, ¿vale? Pero también empieces a mirar por ti, a mirar, a hacer cosas que te conectan con la tierra, que te generan estabilidad y que eso te va a ayudar a sanar a nivel emocional. Te dicen aquí también, Libra, que viene una temporada de mejoras, hay recuperación en el tema económico. También te dicen que vas a poder empezar a tomar, hacer ciertas cosas que venías postergando o a recuperar ciertas cosas que tú sentías que venías perdiendo. Como que volvemos otra vez a tomar acción. Y te veo aquí, Libra, que viene un camino para ti de ascenso en cuanto a nuevas oportunidades. Ahora sí, vamos a ver el signo de Sagitario, cómo va a estar la energía Sagitario para ti. Sagitario, te sale la carta del loco, el mundo y el 3 de espadas. Te dicen aquí, Sagitario, vienes llevándote decepciones, desengaños, pero también te dicen que vamos a tener que hacer cambios. Si hay cosas nuevas, situaciones nuevas que quieras empezar a lidiar con ellas, pero te dice ojo con la imprudencia, que no dejarnos con precipitarnos sobre todo, porque hay cierre de ciclos, hay situaciones en tu vida que se van a estar dando muy marcadas que te invitan a cerrar etapas, sobre todo a cerrar con la imprudencia, dejarnos llevar
por esta energía del loco, de querer precipitarnos. Aquí hay una energía que te va a estar invitando a cerrar. Te dicen que eso te va a ayudar a ti a empezar a sanar y a recuperarte. Sí que veo aquí que venimos viviendo una etapa de decepciones, ¿vale? Pero te dicen que hay que cerrar ciclos, hay que hacer cambios, eh, sobre todo a cómo nos venimos nosotros comportando para que esto no se vuelva a repetir. Sí que veo aquí también que va a ser una temporada de nuevos inicios para ti, situaciones que vamos a poder superar siempre y cuando pongamos de nuestra voluntad. Capricornio, vamos a ver la energía, cómo viene para ti. Te sale el 5 de copas, el 9 de oros, Capricornio, y la rueda de la fortuna. Bueno, Capricornio, dejas atrás una etapa un poco complicada, también donde estábamos a nivel emocional, un poco ahí parados, venimos sintiéndonos un poquito mal. Te dice que viene una temporada para ti donde debes de dejar atrás esas emociones, reconciliarte contigo mismo, empezar a tomarte las cosas con mucha más prudencia, más calma, y empezar a mirar a nivel de lo que quieres proyectar más adelante. Sí que te dicen que ojo, porque vienen situaciones que sientas que se pueden volver a repetir. Te dicen aquí que va a ser una buena temporada para que no te precipites y que tome las cosas con calma, ¿vale? Que vayamos haciendo un equilibrio en nuestra situación, lo que estemos viviendo, porque viene una mejora, pero también puede que volver a repetirse. Acuario, vamos a ver qué energías vienen para ti, Acuario. Acuario, te sale la carta de la luna, la fuerza y el 4 de espadas. Bueno, Acuario, te dicen aquí que podamos estar tomando una temporada, viviendo una temporada de altibajos, ¿vale? Que estemos un poquito con preocupaciones aquí, sobre todo por el tema de las madres, algún familiar, también que nos estemos dejando mucho llevar por la intuición, por sueños, pero te dicen que vas a estar saliendo de esa etapa confusa muy pronto y aquí se te requiere fuerza de voluntad y paciencia. Veo también que dejas atrás preocupaciones que tienen que ver esto con el sentirnos con malestar a nivel físico, a nivel energético. Aquí veo Acuario, viene para ti una recuperación. También vamos a estar recuperando nuestra fuerza interior. Sí que te aconseja aquí el tarot que tomes un tiempo de descanso. Y veo que lo vas a estar haciendo porque te va a venir bastante bien. Vamos a ver, signo de Piscis, la energía para ti. Piscis, te sale el 5 de espadas, el arcano 13, la muerte, y el 8 de copas. Piscis, hay cambios, hay transformaciones importantes que vas a estar viviendo en esta temporada. Si dejas atrás una situación incómoda, aquí te dicen pensamientos negativos, situaciones que venías dándole vueltas y que no te dejaban avanzar. Vas a hacer un cambio, pero también te está hablando de enemigos ocultos o personas que se venían interponiendo y que más bien te estaban generando malestar a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico. Dejas atrás esta situación, te dice que te va a estar costando adaptarte a este ciclo nuevo, a un antes y un después, pero a ver un cambio radical. Sí, hay que hacer una transformación, hay que dejar algo atrás, ¿vale? Te dice también que ojo porque podríamos estar teniendo energías aquí densas, ¿vale? Va a ser bueno para ti, Piscis, que te hagas algún tipo de limpieza. Sí, veo que te va a estar costando, hay que buscar aquí un poco el equilibrio en esta temporada, Piscis, para que la situación que estás viviendo pues no se te genere más pesada. Esto es lo que veo para ti, Piscis. Y bien, pues esto es lo que veo para todos, las energías, ¿vale? Para esta temporada. Si este mensaje ha llegado a ti, no es casualidad.
Gracias por estar aquí esta noche y bueno, nos encontramos en la próxima lectura.